Mi nombre es Gal Maximiliano Guerrero Lechuga y les plantearé sobre el tema guerra en el libro La Guerra de los Mundos. Bueno, principalmente debemos de tener en cuenta cuál es el significado de guerra. Una guerra es un enfrentamiento entre varias personas o bandos, normalmente países, cuyo fin es imponerse y vencer al enemigo. Y estas guerras normalmente siempre surgen por alguna razón, ya sea económica, ideológica, territorial, religiosa, entre muchas otras. De igual manera, las guerras son conflictos en el que se utiliza todo tipo de armamento, con el objetivo de destruir, conquistar y neutralizar al enemigo. Aunque el concepto de guerra más utilizado es el armamentístico, también existen ciberguerras, que estas son aquellas que se mantienen mediante Internet y las tecnologías de información. Por otro lado, ejemplificando el tema de guerra en la actualidad, son muchas las causas que hay detrás de las guerras en el mundo actualmente. Algunos ejemplos serían el control de los recursos naturales, la desigualdad, los conflictos por motivos étnicos, sociales y tecnológicos, el auge de los extremismos y nacionalismos o los efectos adversos del cambio climático. No hay una única razón, pero las consecuencias en todos los casos sí son comunes. Comunes como las violaciones de los derechos humanos, el aumento de las desigualdades, estas sobre todo en las poblaciones más vulnerables, y en la necesidad de ayuda humanitaria para paliar el sufrimiento de las personas más débiles. Actualmente, entre los conflictos bélicos vigentes del año 2020 destacan las guerras de Siria y Yemen, el conflicto de Oriente Próximo, que es agravado por la tensión entre Estados Unidos e Irán, las complejas y múltiples luchas en el Sahel y la guerra olvidada del Sudán del Sur. Dicho esto, hablaré sobre la bibliografía del autor del libro de la Guerra de los Mundos. Herbert George Wells, mejor conocido como H. G. Wells, fue un novelista y escritor británico. Nació el 21 de septiembre de 1866 en Londres y falleció el 13 de agosto de 1946. Wells fue un autor prolífico que escribió en diversos géneros como ciencia ficción, decenas de novelas, relatos cortos, obras de crítica social, sátiras, biografías y autobiografías. A Wells se le considera uno de los precursores de la ciencia ficción. Igualmente se encuentra en la línea de novelistas, que exponen de la vida una visión realista, como medio para mejorar las condiciones de vida de la humanidad. Sin embargo, Wells durante su vida fue reconocido como un crítico social con visión de futuro, incluso como profético, que dedicó sus talentos literarios al desarrollo de una visión progresista de la escala global. En su faceta de futurista escribió diversas obras utópicas, y previo al advenimiento de aviones, tanques, viajes espaciales, armas nucleares, televisión por satélite y algo parecido a Internet. En la ciencia ficción, Wells imaginó viajes en el tiempo, invasiones alienígenas, invisibilidad e ingeniería biológica. Entre las obras más destacadas de Wells están La máquina del tiempo de 1895, La isla del Dr. Moreau de 1896, El hombre invisible de 1897, La guerra de los mundos de 1898 y La guerra del aire en 1907. Wells estuvo nominado en 4 ocasiones al Premio Nobel de Literatura. En el libro La Guerra de los Mundos, el tema de guerra es el tema principal, ya que, como se ha visto, la guerra en su sentido estrictamente técnico es aquel conflicto social en el que dos o más grupos humanos relativamente masivos, principalmente tribus, sociedades o naciones, se enfrentan de manera violenta, mediante el uso de armas de toda índole, a menudo con resultado de muerte individual o colectiva, y daños materiales de una entidad considerable. En este caso, en el libro La Guerra de los Mundos, serían representados los humanos y los extraterrestres. El propósito de la guerra en este libro sería por la lucha que se llevaría por el planeta Tierra, en donde los extraterrestres quieren apoderarse de ella y terminar definitivamente con la raza humana. Finalmente, la novela termina cuando los extraterrestres mueren a causa de las enfermedades humanas, ya que estos no tienen anticuerpos. La descripción de algunos personajes del libro La Guerra de los Mundos son el narrador, donde la novela se presenta desde la perspectiva de este. Se sabe que es un escritor dedicado a la filosofía especulativa
y que su hobby es la astronomía. Los extraterrestres aparecen como una especie invasora, agresiva y despiadada. El soldado artillero. Se trata de un soldado de cuerpo de artillería que escapa del primer ataque de los extraterrestres. El cura. Se trata de un párroco que el narrador encuentra tras la destrucción de Weybridge. La señora Elphinston. Se trata de una dama casada con un médico que está huyendo de Londres junto a su hermana. Ovilji. Se trata de un astrónomo que, junto al narrador, detecta las anomalías de la superficie del planeta Marte. Henderson. Se trata de un periodista que envía por vía de telégrafos las primeras noticias de la caída del cilindro marciano. Dicho esto, La Guerra de los Mundos narra por primera vez en la historia de la literatura un tema que será recurrente desde entonces y originará todo un suceso dentro de la ciencia ficción. En sí, la invasión hostil de la Tierra por extraterrestres procedentes del planeta Marte, recibidos por una humanidad ingenua que tendrá que organizarse para impedir la destrucción masiva del planeta Tierra. A partir de esta fábula, en la que descripciones científicas, las premoniciones sobre el futuro de la tecnología y los entresijos de la política ocupan un lugar central. H. G. Wells nos habla sobre la vanidad y la seguridad ficticia de una humanidad autosatisfecha, igualmente de los peligros que acechan su supervivencia. Por otro lado, en mi punto de vista, la guerra está en un punto medio de aprobación, ya que, cuando una guerra tiene sus razones, es coherente llevarla a cabo, pero cuando son por razones inútiles no sirven para nada, ya que para hacer guerra se tienen que pelear con bastantes armas y demás cosas para que se den cuenta por lo que luchan. El mérito que hay que reconocerle a esta novela, tomando en cuenta que fue escrita a inicios del siglo XX. Es una verdadera proeza, tomando en cuenta que desde ese entonces no existía ni la televisión ni la tecnología con la que vivimos actualmente. Bueno, finalmente, este libro está recomendado para todo el público en general, ya que tomando en cuenta el año en que fue elaborado, es un clásico para la ciencia ficción. La novela es divertida y está bien narrada. Los momentos descriptivos del libro están bien elaborados para el lector. Este libro se considera que es un libro recomendado y bien escrito, ya que cuando se transmitió fue emitido por radio en su época y contaba con mucho realismo.